Para describir el ciclo geológico es necesario conocer previamente las características de cada una de las fuerzas que actúan en el conjunto de la Tierra, tanto de origen interno como externo. Las fuerzas de origen externo están ligadas de manera primordial a la acción de la energía solar sobre la superficie de la Tierra. Esta energía es la que regula el clima de una región. De este dependen, a su vez, la intensidad y el régimen de lluvias, el mayor o menor desarrollo de la vegetación, la distribución de nieves perpetuas, etc. Otras fuerzas de origen externo son las mareas y las debidas a los movimientos de la Tierra. Los efectos que producen estas fuerzas de origen externo se reflejan fundamentalmente en la destrucción parcial de la superficie de la corteza terrestre y en la acumulación de los materiales destruidos en otros sectores topográficamente más bajos. La acción de los agentes geológicos externos, de manera aislada, tiende a disminuir las diferencias de altitud en la Tierra, con destrucción de los continentes y acumulación de los materiales en los mares. Las fuerzas de origen interno proceden de fuentes de energía localizadas en el interior de la Tierra que corresponden a restos de la energía propia que la Tierra tenía antes de la solidificación de la corteza terrestre u a otras causas. Los efectos mayores de estas fuerzas de origen interno son la salida masiva de material fundido a la superficie, los movimientos de amplios sectores de la corteza terrestre, la transformación de los materiales en los niveles más bajos de dicha corteza debido al aumento de la presión y temperatura, etc. Los efectos más espectaculares y conocidos por ser catastróficos son los terremotos y las erupciones volcánicas. Sin embargo, son efectos de un orden o rango muy inferior a los aludidos anteriormente, tanto por su magnitud como por su duración. Podemos dividir el ciclo geológico en ciclo geológico externo, que es una parte del ciclo o conjunto de procesos donde dominan los factores geológicos externos, y el ciclo geológico interno, parte del ciclo o conjunto de procesos donde dominan las fuerzas y los fenómenos de origen interno. Esta subdivisión, a grandes rasgos, corresponde a dos etapas sucesivas del ciclo geológico. En cada una de ellas actúan simultáneamente tanto fenómenos de origen interno como externo, pero con dominio de unas u otras o con reflejo principal en los resultados de algunos de ellos. Así, por ejemplo, en un área continental dominan los agentes externos que tienden a destruir las rocas anteriores, a modificar el relieve y a desplazar masivamente los materiales destruidos hasta regiones topográficamente más bajas. Todos estos fenómenos se deben exclusivamente a la acción de los agentes geológicos externos de la Tierra. Sin embargo, de manera simultánea pueden actuar, y frecuentemente lo hacen, fenómenos internos, no perceptibles al ojo humano, muy importantes como el levantamiento de conjunto del área continental en una magnitud en la vertical análoga al desmantelamiento. De este modo, el proceso de destrucción de rocas anteriores por la acción de los agentes geológicos externos queda alimentado por efecto de este levantamiento y puede permanecer muy activo en regiones amplias a lo largo de grandes intervalos de tiempo. Vamos a entrar a hablar del ciclo geológico externo. Este comprende aquellas partes del ciclo geológico en las que predomina la acción de los agentes geológicos externos. Se desarrolla exclusivamente en la superficie de la corteza terrestre, tanto en las partes aéreas como subterráneas, o sea, los fondos de mares y océanos. Los principales agentes geológicos externos que actúan sobre la superficie terrestre y los efectos que producen son los siguientes. Las aguas superficiales producen ataque químico, disolución y arrastre de partículas sólidas. Las aguas subterráneas, parecido al anterior. Componentes de la atmósfera, CO2, oxígeno y vapor de agua, provocan destrucción química de las rocas y formación de suelos. Cambios bruscos de temperatura, que provocan trituración de las rocas. Acción de las heladas frecuentes, que provocan fracturación también de las rocas. También tenemos los vientos, que provocan desgaste y transporte de partículas sólidas. También tenemos el hielo como agente geológico externo que produce desgaste y arrastre de partículas sólidas. También tenemos los seres vivos, la biosfera, que cambian la composición de los materiales al tomar partículas para su formación. Y también tenemos acción de olas, mareas, corrientes marinas, las cuales generan arrastre de partículas sólidas y disueltas y orgánicas y desgaste en las costas. El conjunto de todos estos factores contribuyen en una primera etapa a una destrucción física, a un desgaste o erosión y a una destrucción química, una meteorización de las rocas anteriores.
sobre las rocas se pueden desarrollar suelos por la acción combinada de agentes químicos y orgánicos. Este proceso de formación de suelos destruye la parte más externa de la roca químicamente y la protege de una destrucción física. Todas las partículas, producto de la destrucción de rocas anteriores, conjuntamente con los restos de organismos, tienden a ser arrastrados hasta regiones topográficamente más bajas. A esta parte del proceso se denomina transporte. El principal agente de transporte es el agua superficial. Tanto las aguas de arroyo, que cubren la totalidad de la superficie en intervalos de lluvias, como la de las torrenteras y ríos, todas ellas llevando partículas sólidas y disueltas hasta regiones más bajas, como los lagos, deltas y muy especialmente los mares. Muy ligado a este agente podemos considerar las aguas subterráneas, que pueden llegar directamente al mar y transportar materiales tanto sólidos como disueltos. Otros agentes más locales son el viento, que puede llevar partículas en su seno, como polvo, o arrastradas a arena, y el hielo de los glaciares, en especial de los grandes casquetes polares, que lleva gran cantidad de partículas al mar en el seno de los hielos flotantes. Por último, la acción erosiva del mar, la abrasión, puede suministrar gran cantidad de materiales que son transportados hacia dentro del mar. Un cálculo estimativo de la cantidad total de partículas que llega al mar es de 253 por 10 a la 8 toneladas al año. Si estimamos la densidad media en 2.5, equivale a 100 por 10 a la 8 metros cúbicos al año. Si estas cantidades las dividimos por los 150 millones de kilómetros cuadrados que tienen aproximadamente las tierras emergidas, se obtiene un valor medio de 170 toneladas métricas por kilómetro cuadrado y año. Considerando de manera hipotética que el valor fuese uniforme en todos los puntos de las áreas continentales, equivale a una reducción uniforme de unos 70 centímetros en cada 1000 años. Este volumen de materiales destruidos y transportados hasta el mar es compensado en muchas regiones de la Tierra con movimientos de levantamiento del continente de origen interno. Con una velocidad de erosión como la indicada, en unos millones de años los continentes quedarían reducidos al nivel del mar si no tuviesen lugar estos levantamientos. Merece la pena detenerse aquí un momento para plantear una dificultad continua en el estudio de los procesos geológicos, su relación con el tiempo. Hemos deducido la velocidad de algunos de los procesos, como el de erosión de los continentes y del levantamiento simultáneo. Se trata de movimientos expresados en centímetros cada 1000 años. Estas magnitudes, muy importantes en geología, son difíciles de comprender hasta que la mente no se habitúa a la escala geológica del tiempo, ya que se tiende instintivamente a tomar como referencia la duración de la vida del hombre, que es de un orden muy inferior. Por ejemplo, en una región que haya estado sometida durante 10 a 20 millones de años a erosión, con un valor medio como el mencionado, 70 centímetros cada 1000 años, se habría desmantelado un espesor medio de unos 7000 o 14.000 metros. Téngase en cuenta que la historia de la Tierra se remonta a 4.500 millones de años y que por tanto el intervalo de tiempo que se toma es pequeño. En cuanto al modelado del relieve, hay una clase específica sobre el tema, así que vamos a pasar a la sedimentación y diagénesis. Los materiales, producto de la erosión, transportados por la acción de los diversos agentes, en especial del agua, como hemos mencionado, terminan su viaje en puntos de distancia muy variable respecto al origen. Las partículas que viajan sólidas dejan de transportarse cuando disminuye la energía en el agente de transporte que las lleva. Las partículas que viajan disueltas finalizan su transporte por una precipitación química en condiciones favorables. A esta parte del ciclo geológico externo, donde los materiales dejan de ser transportados, se llama sedimentación. La sedimentación o depósito tiene lugar en áreas diferentes, tanto dentro de continentes como en los mares. Dentro de los continentes se reduce a puntos muy concretos de escasa extensión respecto al total, entre los que se destacan los lagos, cauces bajos de los ríos, desembocaduras de torrentes, etc. En medios marinos la sedimentación es dominante y tiene lugar en la mayoría de los fondos marinos. Estimativamente, cada año entran en el mar 253 por 10 a la 8 toneladas de materiales, incluidos los materiales sólidos y los disueltos. La mayor parte se deposita y tan solo una parte pequeña, la más soluble, se concentra en el agua del mar, aumentando su salinidad de manera progresiva. Se estimaba también que la destrucción de los continentes era del orden de 70 centímetros cada 1000 años. Si este volumen de materiales se distribuyese de manera uniforme
en los fondos marinos, la velocidad media de sedimentación sería de unas pocas decenas de centímetros cada 1000 años. Los cálculos efectuados en diversas regiones sobre materiales actuales y antiguos indican que en los fondos marinos la distribución de los materiales es extraordinariamente irregular y que alcanza unos valores máximos en las regiones próximas al continente, zonas costeras, plataforma y talud continental, mientras que en el centro de los océanos la velocidad de sedimentación es muy baja, décimas o centésimas de centímetros por 1000 años. Este hecho se explica, de una parte, por la ausencia en los mares y océanos de agentes que pudieran distribuir de un modo uniforme todas las partículas sólidas y disueltas que llegan a ellos, y por otra, por la existencia de regiones próximas al continente, que sufren un hundimiento ligado a factores geológicos internos simultáneo a la sedimentación, conocida como subsidencia, que protege los materiales depositados de una posterior destrucción. La sedimentación es un proceso que se repite durante largos episodios de tiempo en la misma región. Cada etapa de sedimentación con características constantes da lugar a un estrato o nivel que cubre el fondo y que está constituido por un sedimento. La repetición de este fenómeno hace que sobre un material se depositen otros más modernos y se alcancen espesores importantes de materiales estratificados superpuestos. En estas condiciones tiene lugar un aumento de presión debido a la carga y un ligero aumento de temperatura por efecto del grado geotérmico que produce la transformación del fango o lodo en un material más compacto, una roca sedimentaria. A este proceso se le denomina diagénesis y alcanza una intensidad variable según la carga y por tanto el espesor de materiales depositados encima. Cuando el aumento de presión y temperatura supera los límites de estabilidad de los minerales, se producen transformaciones en nuevos minerales. El proceso se denomina metamorfismo y forma parte ya del ciclo geodinámico interno. El límite entre ambos procesos es difícil de establecer ya que forman parte de un proceso cíclico, el ciclo geológico. También tenemos la hidrosfera, de la cual también hay una clase específica, así que me voy a remitir a esa clase. Si pasamos al ciclo geológico interno, este corresponde a la parte del ciclo geológico en la que domina la acción de los agentes geológicos internos. Tiene lugar de manera preferente en regiones de la corteza terrestre donde por efecto de movimientos tectónicos los materiales alcanzan profundidades elevadas. Uno de los principales factores del ciclo geológico interno es el hundimiento que tiene lugar simultáneamente al depósito en numerosos sectores. Este hundimiento, llamado subsidencia, produce el sepultamiento de los materiales por gran cantidad de estratos más modernos. A medida que aumenta la carga, el espesor de materiales posteriores y también la profundidad, debido a la subsidencia, se produce un aumento de presión y temperatura que en su primera fase producía la diagénesis, como hemos mencionado. Cuando se superan temperaturas y presiones donde se pierde la estabilidad de los minerales, se producen modificaciones mineralógicas con la que se inicia el metamorfismo, que es ya uno de los procesos del ciclo geológico interno. El metamorfismo es un proceso de alteración de rocas anteriores con modificación de su composición química y mineralógica por efecto del aumento de la presión y temperatura. Los límites del metamorfismo son, por su parte inicial, al final de la diagénesis, límite difícil de establecer por ser gradual, y el superior correspondería a aquellas condiciones donde se produce la fusión total o parcial de la roca. Esta fusión tiene lugar en condiciones muy variables según la litología, la presión y la temperatura. Entre ambos límites extremos del metamorfismo se pueden establecer subdivisiones internas según el grado de deformación. Se distingue metamorfismo de baja presión, de presión intermedia y de alta presión. También se diferencian tipos especiales de metamorfismo en los que actúan factores térmicos o dinámicos casi exclusivamente. Los efectos principales son la aparición de nuevos minerales que son más estables en estas condiciones de aumento de presión y temperatura. El cambio mineralógico se produce en estado sólido por reajuste de las redes cristalinas con entrada y salida de algunos elementos químicos. Otro componente del ciclo geológico es el magmatismo, y se llega cuando el aumento de presión y temperatura a la que se somete una roca anterior permite la fusión total o parcial de sus componentes. Con la fusión se forma el magma, que es una masa líquida pastosa de composición silicatada, en la que puede haber porciones de rocas sin fundir y una acción de gases y vapores en disolución que le permiten una mayor movilidad.
Estos materiales fundidos pueden salir posteriormente a la superficie de la Tierra de manera muy diferente y forman el conjunto de rocas magmáticas o rocas ígneas. A partir del estudio de la composición de estas rocas, se calcula que la temperatura de fusión de los materiales debe de estar comprendida entre 700 y 900 grados centígrados, para los que sean ricos en sílice, y de 1200 a 1300 grados centígrados para los pobres en sílice. Esta diferencia de temperatura de fusión ligada a la diferente composición permite diferenciar dos grandes grupos de magmas y por tanto de rocas ígneas. Los más ricos en sílice, que se forman a menor temperatura, son magmas ácidos y su composición es similar a la corteza continental, mientras que los más pobres en sílice son magmas básicos y tienen una composición similar a la corteza oceánica. Los fenómenos de metamorfismo y magmatismo tienen lugar en sectores preferentes de la corteza terrestre. Uno de estos sectores preferentes corresponde a los bordes de los continentes, donde hay una fuerte subsidencia y se acumulan cantidades importantes de rocas sedimentarias. Especial interés tienen los bordes continentales, donde hay una fosa oceánica que permita el hundimiento, la subducción de la corteza oceánica arrastrando sedimentos. Por efecto de este hundimiento se produce una elevación anómala de presión y temperatura en la corteza continental, que permite un mayor desarrollo de ambos procesos. En la parte que se hunde hay un descenso anómalo de temperatura, pero con aumento fuerte de presión que da lugar a un metamorfismo de alta presión. Otro sector de máximo interés lo constituyen las dorsales del centro de los océanos, que sirven de salida de grandes masas de material fundido, en su mayor parte procedente del manto, a partir del cual se forma la corteza oceánica. Los fenómenos metamórficos y magmáticos tienen gran importancia en las etapas de compresión de la corteza terrestre. Cualquier segmento de la corteza terrestre a lo largo del tiempo pasa por periodos alternativos de distensión y de compresión. Los fenómenos distensivos tienden a ensanchar la corteza terrestre y a ellos hay que asimilar la expansión oceánica y la fracturación de los continentes. Los fenómenos compresivos, por el contrario, tienden a acortar el segmento de corteza mediante fracturación, plegamientos y aplastamiento. Se parte de un bloque hipotético donde la corteza continental tiene un espesor uniforme y en ella afloran ampliamente materiales formados en capas inferiores de la corteza por haberse erosionado los niveles superiores. Se inicia una fase distensiva con apertura de cuencas oceánicas y sedimentación importante en los bordes continentales. Es una fase geosinclinal. Posteriormente comienza la fase compresiva, una etapa orogénica, donde se deforman intensamente los materiales depositados. En esta fase, la corteza terrestre aumenta considerablemente de espesor y se forman relieves salientes, cadenas de montañas, que a la vez están fuertemente enraizadas. A partir de este momento comienza un reajuste isostático debido a la diferente densidad de la corteza y del manto, que produce un levantamiento progresivo del área deformada, acompañado de una erosión importante. El final del ciclo sería cuando la erosión ha alcanzado la peniplanación de la región y cuando la corteza continental queda de nuevo con espesores uniformes. Todos los procesos geológicos descritos se dan simultáneamente en diferentes partes de la Tierra en la actualidad y se han podido dar ordenados en el tiempo en una parte concreta de la misma. Si comenzáramos a considerarlos por la meteorización y la erosión, tendríamos que éstas se realizan sobre materiales integrantes de la corteza continental, que pueden ser rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. A partir de aquí se tiene el proceso o ciclo geológico externo, en el que las partículas eliminadas del área madre se acumulan en el medio sedimentario o área receptora. La diagénesis de los sedimentos y su paso a rocas sedimentarias se considera como el último de los procesos geológicos externos. Las rocas sedimentarias pueden sufrir diversos procesos ligados al aumento de presión y temperatura y pasar a rocas ígneas y metamórficas. Estas rocas pueden salir al exterior de la corteza terrestre durante la fase compresiva o etapas orogénicas que forman cordilleras y tienden a levantarse y a erosionarse. En otros casos, el ciclo se cierra a través de la subducción por fosas oceánicas y penetración de los materiales hasta el manto y salida al exterior como material fundido en las dorsales en las etapas de expansión oceánica.